Vamos a iniciar todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración al Espíritu Santo. Lo voy a hacer lento para que ustedes me vayan acompañando, ¿sale? Dice así: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad, según tu mismo Espíritu, y así gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver un tema, pero ya aprovechando que están de pie, les voy a leer. ¿Traen Biblia? ¿No? Ok. No se preocupen, yo les voy a leer el texto y ustedes ponen atención, ¿sale? Voy a leer el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, en el capítulo 29, versículos del 11 al 14. Y dice así: cuando yo les diga, habla Señor, ustedes me van a contestar, que tu siervo escucha, ¿sale? Habla Señor. Yo conozco mis designios sobre ustedes, oráculo del Señor. Son designios de bienestar, no de desgracia, pues les ofrezco un futuro y una esperanza. Me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, si es que vienen a buscarme de todo corazón. Me dejaré encontrar por ustedes, oráculo del Señor. Acabaré con su destierro y los reuniré de todas las naciones y lugares por donde los dispersé, y los haré regresar al lugar de donde los hice reportar. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tomen asiento, chicos. Muy buenas tardes. Hay una frase bien hermosa que dice el Papa Francisco, que dice: no queremos jóvenes debiluchos, queremos jóvenes fuertes y con esperanza. No queremos jóvenes como debiluchos. Y algo que yo quisiera preguntarle a ustedes es: ¿cuántos de ustedes ya han estado en algún equipo dentro de la iglesia? Levántenme su manita. Nada más 2, 3, 4 y los demás. No pasa nada, nada más quiero saber para ver cómo me voy a dirigir a ustedes. Aquí pasa una situación bien importante, chicos. Este tema que yo les voy a dar es para que ustedes vayan dándose cuenta por qué están aquí. Si yo les preguntara por qué están aquí, Elizabeth, Vale, Mar, Jime, casi puras mujeres, Santi, si yo les preguntara por qué están aquí, cada uno de ustedes tiene una versión diferente. Cualquier versión es válida, ¿sí? Pero ahora, ¿ustedes piensan, así como están, que Dios nada más llama a las personas grandes o también llama a los muchachos como ustedes? ¿Qué me dirías? ¿Que sí los llama o que no los llama? Ahora, hay algo bien interesante que yo quiero que ustedes entiendan. A lo mejor ustedes ahorita se sienten temerosos, a lo mejor se sienten como chiviados o apenados. Es normal en jóvenes como ustedes. Lo que no es normal es que se queden callados para todo. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto alguna situación, como por ejemplo la oración ahorita que hicimos al Espíritu Santo, lo hacían en un tono bajito. Se vale porque no se la saben, pero el Dios te salve sí se lo saben. Pero muchas veces nos da pena decirlo. Muchas veces nos da pena mostrarnos
como realmente hacia Dios. Pero para eso vamos a tener este pequeño tema. Y este pequeño tema los va a meter a ustedes en esa sintonía de saber qué haces aquí, por qué estás aquí, quién te hizo venir, quién te obligó a venir. Si vinieron obligados, qué bueno. Y si no vinieron obligados, mucho mejor. ¿Saben por qué? Porque dentro de una comunidad, fíjense bien cuál es la diferencia entre la escuela y la comunidad. En una comunidad de iglesia, ustedes van a encontrar a los verdaderos amigos. En una comunidad de escuela van a encontrar compañeros de clase. Esa es la diferencia, porque en una comunidad de iglesia, no todos le van a decir mentiras a Dios, ¿o sí? En cambio, en una comunidad de escuela, sí. Se dicen mentiras y les voy a poner un ejemplo. Cuando se tienen que ayudar en un examen, a veces no lo quieres ayudar al que está al lado, ¿sí o no? Porque dices, yo sí estudié, pero si ella no quiso estudiar, ese es su problema. ¿Cierto o falso? Pero cuando estás dentro de una comunidad de la iglesia, aquí no va a haber exámenes, aquí va a haber verdaderos amigos. Esos amigos que ustedes hagan aquí, se va a ver para siempre. Cuando ustedes necesiten y cuando crezcan y necesiten un verdadero favor de uno de ustedes, siempre van a estar para echarse la mano. Esa es la diferencia entre los amigos de escuela y los amigos de iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estás en escuela, ¿qué haces? Se ven para irse a tomar el café, para ir al cine, para ir a la plaza y se ven un ratito. Y cuando terminan las clases, ¿qué crees? Se acabaron las amistades. ¿Por qué? Porque entran al siguiente nivel. Si están en secundaria, en prepa o en universidad, pasa exactamente lo mismo. Cuando terminan la universidad, ¿dónde quedaron esos amigos de escuela? Algunos se frecuentan, algunos no se frecuentan. Aquí veo caritas diferentes. Hay caritas con edades de 12 a 15 años, más o menos. ¿Quién tiene de 12 a 15 años? Levante su manita. De 12 a 15. ¿Y de 15 a más? Sí, ustedes ya se ven más alzonas, más grandecitas, ya se les ve barba y bigote, ya. Ahora, ¿por qué les digo esto, chicos y chicas? Porque yo quiero que ustedes a través de este tema vayan poniendo sus barbas a remojar. ¿A qué me refiero? Que se vayan ubicando en dónde está cada uno de ustedes. Cuando se les hizo la invitación para estar en este equipo, les dijeron, va a haber un evento del Movimiento Familiar Cristiano Juvenil, ¿sí o no? Y ustedes dijeron, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? ¿Y de qué me va a servir? Esto, chicos, les va a servir para toda su vida. Mi nombre es José Cayetano Santos. Tengo 49 años, ¿sí? Y llevo predicando la palabra de Dios más de 17 años. He viajado a diferentes lugares de la República. Yo soy del estado de Veracruz. Yo vengo de Veracruz. Si me escuchan pues es que soy de allá. Me traje a mi familia, a mis hijos. Soy casado, tengo 2 hijos de la edad de ustedes, ¿sí? Y ellos muchas veces me apoyan y me ayudan en esto que yo hago. He estado en diferentes lugares, he estado en Puebla, he estado en Oaxaca, he estado en Veracruz, he estado en el Estado de México, ayudando a jóvenes. En Veracruz ayudaba yo a chicos homosexuales, ayudaba yo a las personas que estaban en la cárcel, a matrimonios que estaban con conflictos y sobre todo, siempre me ha gustado predicar la palabra de Dios. Llevo más de 17 años predicando y por eso entiendo sus caritas y por eso entiendo esas vergüenzas que a veces nos da. Pero miren, vamos a llevárnosla tranquilo, vamos a pasarla bien y vamos a tratar de resolver todas las dudas que ustedes tengan. En la Biblia se menciona que Dios llama a jóvenes como ustedes, a jóvenes como Mar, como Jime, como Sandy, como Vale, como Santi, a cualquiera de ustedes, incluso a mí. Me llamó también cuando ya no era yo tan joven, porque muchos de ustedes, a diferencia mía, están aquí con menos de 15, de 20 años. A mí me llamó después, ya estando casado y con hijos. Y ustedes tienen la maravillosa oportunidad que todavía son jóvenes. Ahora, dentro de la Biblia
ustedes van a conocer a personajes. Hay un personaje importante que se llama José. Y no estoy hablando de José, el papá de Jesús. No estoy hablando de José, que es el esposo de María. Estoy llamando a José el soñador. ¿Sí lo han escuchado? José en el Antiguo Testamento era un joven que fue vendido como esclavo por sus hermanos. Sus hermanos lo venden y entonces lo compran los egipcios y lo utilizan para que él fuera un faraón. Y él, al llegar a ser un faraón, se comporta de una manera magistral. ¿En qué aspecto? Que siendo un joven como cualquiera de ustedes, empezó a ayudar a las personas. Que siendo un joven como cualquiera de ustedes, le tuvo esa compasión a sus hermanos cuando su pueblo ya estaba, que lo estaba azotando el hambre. Cuando el pueblo ya no tenía que comer. Y él, como era el administrador del faraón, ¿qué creen? Tenía dinero, tenía poder. Y entonces, ¿qué hizo? Ayudar a su familia, ayudar a su pueblo para que no muriera ¿de qué? De hambre. Y José estaba muy joven cuando lo llamó el Señor. Ahora, ¿qué edad tenía José? 17 años. ¿Cuántos de ustedes tienen 17 años? Tenía la edad tuya, Mar, cuando fue llamado por Dios. ¿Para qué? Para gobernar un lugar. Imagínate que el Señor llame a Mar para ser la gobernadora del estado de Querétaro. Y a lo mejor me van a decir ustedes, ja, qué risa. ¿Y por qué no? Si llamó a José para gobernar un pueblo a los 17 años, puede ser que llame a Mar, puede ser que llame a Vale. Sí queda claro. Cuando Dios te pone el dedito encima, a donde te vayas, estás elegido y te tiene una misión. Por eso están ustedes aquí. Ahora, hay otro personaje dentro de la Biblia que también ustedes han escuchado. Se llama Samuel. ¿Se han escuchado de Samuel? ¿Quién fue Samuel? Samuel fue un gran profeta en el Antiguo Testamento. Pero Samuel, cuando estaba muy pequeño, su mamá se dedicaba a servir en el templo. La mamá de Samuel se llamaba Ana, y entonces presenta a Samuel muy pequeño para que pudiera estar siendo un servidor de Dios. Y escucha una voz que le dice, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel se paraba, iba al lugar donde estaba su maestro y le decía, aquí estoy, maestro. Y le decía, no, yo no te llamé. Y entonces Samuel se iba a acostar otra vez y volvían a llamarle, Samuel, Samuel. Y se volvía a levantar y le decía, aquí estoy. No, yo no te llamé. Y por tercera vez se vuelve a acostar y escucha la voz, Samuel, Samuel. ¿Y qué creen? Se vuelve a levantar y dicen, no, yo te llamé. Y cuando su maestro, su tutor, el que le estaba enseñando, se da cuenta que Samuel estaba siendo llamado por Dios, fue que sale la frase, cuando vuelvas a escuchar la voz de Dios, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. De ahí sale la frase que dijimos ahorita cuando leímos las palabras de Dios. Entonces Samuel era más pequeño que José. ¿Qué edad tenía? Un niño. ¿Qué edad puede ser un niño? Si un adolescente entra de los 12, 15, 17 años, ¿un niño de qué edad? De 8 a 10 o menos de 12 años. ¿Cuántos de ustedes tienen entre menos de 12 años o 12 años? ¿Tú, chiquita? ¿Quién más? Fíjense, hay una niña de menos de 12 años, hay una de 17 que también puede haber sido llamado para ser gobernadora y otra para ser profeta. ¿Se van dando cuenta? El Señor no se fija en que tienes que estar viejito o no. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos jóvenes decimos, yo primero ¿qué quiero? Estudiar. Después hacer una carrera. Después casarme. Después tener hijos. Y ya después me acerco a la iglesia. ¿Sí o no? Esa es la mentalidad que tenemos muchos.
Pero ¿qué creen? Muchas veces no es así. Porque hay veces que cuando están de esta edad, son llamados por Dios, pero ustedes no saben, no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque el instinto que ustedes tienen como jóvenes, como chicos que están despertando a la vida, ¿qué es lo primero que hacen? Ahorita los jóvenes, ¿a qué se dedican? Al celular. Redes sociales, ¿sí o no? Instagram, Facebook, WhatsApp. Y si es que ahorita ya salió alguna otra, ¿cuál? ¿No? Se dedican a las redes sociales. ¿Por qué? Porque ese es su mundo, ¿sí o no? Videojuegos, las amigas se ponen de acuerdo para irse a un lugar, pero si tú le dices, vamos a la iglesia, ay no, qué flojera, eso es de viejitos. Vamos a misa, ay no, qué flojera, la misa no. ¿Sí? Ahora, hay un tercer personaje que se llama David. ¿Quién fue David? David era un pastor, era el menor de varios hermanos. ¿A qué se dedicaba? A cuidar ovejas. Se la pasaba en el campo, cuidando ovejas, su ganado, apartado de la vida. Pero algo que tenía los hermanos de David era algo que a lo mejor muchos jóvenes piensan que eso es lo más importante. ¿Qué es? Los hermanos de David eran altos, eran guapos, eran muy bien parecidos, eran fortachones. Y entonces, si tú ves a una persona así, dices, órale, seguramente él va a ser marino, o va a ser doctor, o va a ser alguien en la vida. Pero al chaparrito, al feíto, al que menos le hacen caso, al que nada más se dedica a cuidar ovejas, tú dices, hombre, ese no tiene oficio ni beneficio, ¿qué? No se le ve que tenga nada, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Que Dios lo escoge a él. Y a él le da nada más una misión. ¿Cuál fue? Agarrar una piedra, ponerlo en una onda y matar a un ¿qué? A un gigante de 3 metros que se llamaba ¿cómo? Goliat. ¿Se han escuchado esa historia? ¿Sí o no? Sí la han escuchado, chaparrito, bajito, pero con una puntería que le da en la mera frente con una sola piedra y mata a un gigante de 3 metros. Más o menos para que ustedes tengan una idea de cuánto es 3 metros, del tamaño con el que se enfrentó David, es como de aquí a la lámpara, aproximadamente. Imagínense el tamaño del hombrezote. Ahora, si era un guerrero, ¿cómo era? Fuerte. Ahora vamos a poner como ejemplo a Santi. Santi no está grandote. Santi tendría una edad como de 14 años, Santi. Fíjate, más o menos. Y que Santi sea David y se enfrente con un Goliat del tamaño de la lámpara. ¿Ustedes creen que Santi va a poder hacer eso solito? No. ¿Quién le da la fuerza? Dios. ¿Quién le va a dar la fuerza a Lisbeth, a Jime? ¿Quién le va a dar las ganas de salir adelante en esto? Dios. Ustedes solitos no lo van a hacer. ¿Qué es lo único que tienen que tener ustedes? Disposición. ¿Qué es aburrido? Las cosas de Dios no son para ir a una feria. Las cosas de Dios son para estar alegres. Las cosas de Dios son para conocer personas. Las cosas de Dios son para estar en comunidad con otros. Las cosas de Dios son para conocer a más jóvenes como ustedes. Pero también tienen escuela. Pero también tienen responsabilidades en casa. Pero también tienen que pedirle permiso a papá y a mamá. Pero también tienen que ver a sus hermanos. ¿Sí o no? Ahora, si yo les preguntara, ¿ustedes creen que todo eso se puede hacer? ¿Qué me dirían? ¿Sí se puede o no se puede? Todo se puede, porque muchas veces, y sin temor a equivocarme, ¿qué es lo primero que va a hacer Elizabeth? Ver su celular. Y si Elizabeth no tiene nada que hacer, ¿qué es lo que va a hacer? Ver el celular. Y si a Elizabeth le ponen una actividad que tiene que hacer, ¿qué es lo primero que va a hacer? Consultar el celular. ¿Cierto o falso? Porque muchas veces nos atamos al aparatito
para ver quién me mandó mensaje, quién me marcó, qué actividades voy a hacer, y el celular se vuelve parte de tu vida. Pero si tú te das cuenta, el celular sigue siendo nada más una herramienta. Y se los voy a poner como un ejemplo que yo lo he visto en muchos lugares. ¿Qué pasa cuando una mujer se siente sola y tiene que ir a agarrar el autobús? Le marca a quien sea, a una amiga, a un amigo, y va platicando con él, ¿sí o no? ¿Sí lo hacen o no, Elizabeth? Y porque se sienten seguras con el aparato aquí. Igual pasa con los varones. Los varones a lo mejor no van con el aparato aquí, pero van con los audífonos, ¿sí o no? Entonces se hacen dependientes de un aparato, porque les causa a ustedes esa inseguridad. Ahora, hay otro personaje joven, pero ya le mencioné 3 varones. Ahora le voy a mencionar a una mujer. Esa mujer no tiene un nombre como tal. Esa mujer se caracteriza por ser una empleada doméstica. En la época de Jesús, las personas que eran pudientes, las personas que tenían lana, tenían esclavos y esclavas, que eran las que se dedicaban a ayudarle en las labores cotidianas: comer, vestirse, bañarse, asearse, limpiar la casa. Y ahorita también las hay, ¿sí? Pero la diferencia entre la época de Jesús es que esas personas como esclavos vivían hasta que el amo les decía: te libero. Mar, ya te puedes ir, yo ya te liberé, ya trabajaste 50 años conmigo, ya te puedes regresar a tu casa. ¿Ustedes creen que si Mar se hubiera quedado trabajando 50 años conmigo, iba a tener un esposo, hijos y familia? No. ¿A dónde se iba a ir? ¿Sí? Entonces no tenían a dónde irse. Entonces esas personas que eran esclavos y esclavas que estaban dentro del Antiguo Testamento vivían con los hacendados, con las personas de dinero. Y aquí entra una chica. Esta mujer se hace famosa. ¿Por qué? Famosa y no. Quien se hace famoso es Naamán. ¿Quién fue Naamán? Naamán. ¿Quién fue Naamán? Ustedes a lo mejor escucharon que en el Antiguo Testamento hubo un hombre que se llenó de lepra. Y cuando estaba lleno de lepra, fue a ver a un profeta y le dijo el profeta: métete a bañar 7 veces al río y la lepra se te va a quitar. ¿Qué era la lepra? Si lo han escuchado, era una enfermedad que hacía que se les cayera y se les pudriera, ¿qué cosa? La piel, la carne. Le salían unas burbujas, y en esas burbujas salía pus, salía sangre, le salía líquido, y entonces era un olor muy desagradable. Y esa enfermedad es una bacteria que va comiendo la piel de las personas. Y entonces las personas que tenían lepra estaban destinadas ¿a qué? A morir. Como es una bacteria, es una enfermedad altamente contagiosa, las personas en la época de Jesús que tenían lepra eran alejadas. Esas personas que eran alejadas les ponían una campana, como a los gatos. ¿Sí han visto que a los gatos se les pone un cascabel, o a los perritos? Y si se dan cuenta, cuando andan corriendo suena el cascabel o la campanita y se dan cuenta que ya sé dónde está. En la época de Jesús, ese cascabel o esa campana se las ponían para que la gente no se les acercara, porque eran ¿qué? Leprosos. Y ellos, cuando las personas que no estaban contagiadas de lepra se iban a acercar, tenían que sonar la campana para que los que iban pasando se dieran cuenta que Elizabeth tenía lepra, y como ella sonaba su campana, yo me tenía que alejar. A las personas de lepra las alejaban de la ciudad, las dejaban fuera de la ciudad para que no contagiaran a los demás. Entonces Naamán, la chica que trabajaba con la esposa de Naamán, ¿qué le dice? Hay un hombre, un profeta, se llama Eliseo. Dile a tu esposo que vaya a verlo.
Y el Dios al que yo le rezo, el Dios en el que yo creo, el Dios en el que yo confío, lo va a curar. Cuando el ser humano, chicos, ya no tiene alternativa, ¿qué hace? Busca a Dios. Cuando a ustedes les va mal en la escuela, ¿a quién se encomiendan? Cuando van mal en una materia, cuando los van a reprobar, o cuando una maestra o maestro los trae en jaque y que le dice, Lisbeth, estás reprobada. ¿Pero qué hice, maestro? ¿Qué hice, maestra? No hiciste nada, me caes mal. ¿En quién se encomiendan? ¿En la fuerza de Lisbeth? ¿O se encomiendan a Dios? ¿Sí o no? Lo mismo pasó con Naamán. Siendo un hombre poderoso, un hombre guerrero, un hombre con poder, un hombre con dinero, ya no tenía nada que hacer. Y entonces la hija, o en este caso la persona que trabajaba con él, le dice, ve con el profeta y obedece a lo que él te dice. ¿Por qué le hizo caso a una muchacha, a una servidumbre, a una criada, se puede decir? ¿Por qué le hizo caso? A una esclava. ¿Por qué le hizo caso? Porque ya no tenía nada que hacer. Ya no tenía más en quién confiar. Y su última esperanza, ¿quién era? Dios. Sí voy quedando claro. Y ahí entra una mujer que a través de su intervención, de su ruego, de su confianza, le dice, ve, y este hombre va con Eliseo, se mete al río, se baña 7 veces y queda curado. ¿Quién intervino ahí? Una mujer. Ahora, entra otro joven. Este se llama Josías. ¿Quién era Josías? Era un joven, un personaje del Antiguo Testamento y fue uno de los reyes más buenos de la historia en el Antiguo Testamento. Pero aquí viene la parte más importante. Josías se vuelve rey a los 8 años. ¡Qué óboles! ¿Cómo les quedó el ojote? Ya tenemos a una de 17, ya tenemos a una de menos de 12. ¿Cuántos años tienes, chaparrita? 12. Todavía hay uno más chico, 8 años y ya era rey. Lo nombran rey. Y entonces empieza a hacer un cambio dentro del poblado que él estaba. Empieza a hacer cambios importantes. Tan importantes que a la edad de 14 años, él hace una revolución importante dentro de su pueblo. Hace una reforma que produjo un gran movimiento y él apenas tenía 16 años gobernando como rey. Ahí les va la diferencia de qué hay entre una edad y otra. 16 años gobernando un poblado, una ciudad, una nación, y él ya tomaba decisiones importantes. Muchos de ustedes la decisión más importante que toman ahorita es pasar una materia. Muchos de ustedes la decisión más importante que toman es cuando le dicen, siéntate a comer o te voy a castigar. No vas a salir, déjame ese celular, ya deja de estar chateando, ya hiciste tu tarea, ¿sí o no? Y se enojan, ¿o no, Sandy? Se enojan porque mamá les dice, métete a bañar, ¿sí o no? Van a salir, entonces si se bañan o no, Elizabeth. ¿Sí? Si no salen, ahí andan en fachas, en pijamas y cero fashion. Nada más están acostados viendo televisión y viendo el celular. O viendo la computadora o lo que sea, el aparato que tengan, el dispositivo que tengan. Pero no toman decisiones importantes. Josías a los 16 años ya gobernaba una nación porque empezó a los 8. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser llamado de Dios y ponerse en contra de Dios? Hay otro joven que también estaba dentro del camino de Dios
y tomó la decisión de volverse en contra de Dios. Martín Lutero. ¿Quién fue Martín Lutero? Fue un sacerdote que a su corta edad hizo una reforma de más de 95 tesis. ¿Y qué hizo con eso? Irlo a pegar a las puertas del castillo porque allí estaba el Papa y se puso en contra del Papa. Y dijo, yo no te voy a hacer caso. Y de ahí vienen los hermanos separados y los hermanos protestantes, de cualquier denominación. Testigos de Jehová. ¿Cuáles otros? Luteranos. ¿Cuáles otros? Los cristianos que no están dentro de la Iglesia Católica. ¿Cuáles otros? Mormones. ¿Quiénes más? Esa reforma empieza en el año alrededor de 1530, 1570. Por ahí así. ¿Cuál es la diferencia? Que un joven a sus 16 años hace una reforma para renovar todo el pueblo y que ese pueblo siguiera a Dios. Y el otro, a su corta edad, también de 33 años, hace una reforma, pero para volverse en contra del Papa. ¿Se van dando cuenta? Ahora, vayan ustedes como jóvenes, como chavos, dándose cuenta qué es la importancia de por qué estás ahí sentado. Ay, pero que no tengo nada que hacer. Ah, es que mi mamá me dijo que viniera. Ay, es que yo no tenía nada que hacer en la casa y dije, pues vamos a ver de qué se trata. Entra otro joven. Su nombre es Jeremías. Y Jeremías, siendo muy joven, cuando Dios lo llama, él dice algo bien importante. Manda a otro Señor porque yo soy muy chavo, a mí que me van a hacer caso. Es como si Elizabeth quisiera pararse ahorita a predicar y decirles, a ver muchachos, vamos a hacer esto. Elizabeth, ¿qué va a decir? No, pues yo no sé hablar, me da miedo, me da nervios, me gana la risa, siento que me estoy haciendo pipí y no lo voy a hacer. ¿Sí o no, Elizabeth? ¿Por qué? Porque te sientes con mucho miedo. Entonces Dios le hace algo bien importante al profeta Jeremías. Tú no vas a hablar. El que va a hablar soy yo. Sí, pero ¿qué les voy a decir si mis labios están impuros? Jeremías, al igual que cualquiera de ustedes y al igual que yo, también decía sus cositas. También decía sus palabrotas. También era groserillo, ¿verdad, vale? También era traviesillo, ¿o no, Santi? ¿Y qué dice Jeremías? Señor, yo no soy digno. Y entonces uno de los ángeles toma un pedazo de carbón y se lo pone ¿en dónde? En la boca. ¿Quién de ustedes se pondría un pedazo de carbón en la boca? Ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se van a quemar, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa con el profeta Jeremías? No se quema. Y entonces es uno de los profetas más grandes que hubo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué uno de los profetas mayores? Porque dentro de las revelaciones que Dios le daba, tuvo muchos milagros, muchas profecías dentro de su libro. Así como Jeremías e Isaías, que son dos de los grandes profetas, sus libros son de más de 40 en la Biblia y todo lo que indica el Antiguo Testamento. ¿Vamos bien, muchachos? ¿O ya se aburrieron? No, se quedaron fríos, ¿verdad? Ahora, ustedes se tienen que ir identificando con quién. Yo no quiero decir que ustedes sean los profetas, yo no quiero decir que ustedes sean los llamados, pero lo que sí quiero decir es que ustedes vayan entendiendo por qué están aquí. Ahora, otro joven que también es mencionado en el Antiguo Testamento se llama Daniel. ¿Quién era Daniel? Daniel era un muchacho como Santi, como Jimena, como Ren, como Fer, un muchacho como ustedes, pero este era más grande. ¿Por qué? Porque Daniel ya tenía un cargo. ¿Cuál era el cargo de Daniel? El cargo de Daniel era hacerse responsable
por así llamarlo, de empresas. Tenía cargos especiales con gente del extranjero y en el extranjero. ¿Qué hacía? ¿Qué hace alguien que va al extranjero? ¿Qué haría Vale si se va, por ejemplo, a España? ¿Qué haría Vale en España? Vender algo. A lo mejor una empresa que trabajara Vale como administradora, vamos a ponerle un nombre, la Toyota. Y que a Vale la mandaran como administradora de México en España. Órale, Vale. Se va a la Toyota a otro lugar. Y vamos a suponer que no, que Jime la mandan también como recursos humanos a qué empresa, la Nissan. ¿O qué, quieres algo de alta gama? ¿Qué carro te gusta? Un BMW. Se va entonces a Alemania mi tía, ¿no? Y se va Jime a Alemania como representante de México en Alemania. Oh my God, ¿no? Y se va para allá y resulta que allá la toma el Señor y entonces le dice, sí vas a hacerte allá, vas a estar trabajando allá, pero necesito un cargo muy especial. Y Daniel también se vuelve un profeta. Y Daniel también tiene visiones. Y Daniel también se pone al servicio de Dios. Y Daniel también se pone a hacer cosas que Dios les mandaba. Ojo con lo que les voy a decir, muchachos. Cuando uno de ustedes le dice sí al Señor, el Señor les da las herramientas para que ustedes puedan desempeñar su misión. ¿A qué me refiero? Muchos de ustedes cuando le dicen sí al Señor, el Señor los llena de dones y carismas. Uno de los dones y carismas principales que el Señor les da a ustedes es el poderse parar enfrente y poder hablar ante otros. Ustedes se imaginan que yo, así como me ven, me pudiera parar enfrente de ustedes como jóvenes y hablarles de la palabra de Dios, y sé que muchos se me van a dormir y sé que no me van a hacer caso y otros ni me van a pelar y otros se están rascando y otros ya quieren salirse corriendo y otros dicen qué aburrido. ¿Ustedes quién creen que yo lo pudiera hacer? No. Si el Señor no me diera la forma, el entendimiento y las herramientas para poderles hablar, ¿qué creen? Sería aburrido. ¿Sí o no? Sería aburrido. Y simplemente ustedes dirían, yo no sé qué hice aquí, nada más vine a perder el tiempo, ¿saben qué? Yo mejor me voy. ¿Sí pasa o no pasa, Ali? ¿Sí pasa o no, Sandy? Santi, ¿qué crees? ¿Sí pasa o no? Ahora, si yo les digo, a ver, vamos a elegir a alguien. A ver, Alexei, se va a parar aquí y me va a decir Alexei cómo se llama, cuántos años tiene y si quiere continuar o no quiere continuar. ¿Y qué me va a decir Alexei? No. No. ¿Por qué? Porque Alexei lo primero que me va a decir es, pues yo me quiero dormir. Yo quiero estar en mi casa, yo quiero estar en el FIFA viendo el fútbol ahorita, que por cierto iba perdiendo Francia 4-1. Entonces, para que él se pueda parar aquí, lo primero que tiene que hacer es decirle sí al Señor. Una vez que Alexei le dice sí al Señor, entonces el Señor lo va a preparar para que él pueda hablar, dirigirse, decirle y empezar a llevar la misión que Dios le ha dado. ¿Ustedes creen que es fácil o es difícil? Difícil. Porque a Daniel lo metió a una fosa de los leones con unos amigos que estaban ahí, pero Daniel hizo algo bien importante. Nunca dudó del poder de Dios. ¿Y los leones se lo comieron? No. No se lo comieron. ¿Por qué? Porque Daniel tenía puesta su confianza ¿en quién? En Dios. Si Santi, si Mar, si Alexei ponen su confianza en Dios, ¿qué creen? ¿Las cosas le van a ir bien o les van a ir mal? ¿Les van a ir bien? ¿Creen que van a tener problemas? Sí. ¿Creen que no van a tener discusiones con sus papás? Sí. ¿Creen que no los van a comprender los demás muchachos? Sí. Pero hay algo bien importante. Cuando tú decides decirle sí a Dios, ¿qué crees? Te va a quitar esas amistades que no te convienen. A lo mejor la amiga que Sandy pensaba
que vale, era su mejor amiga, su última, ay no, yo me corto las venas y me voy contigo al infierno si es necesario. ¿Qué crees? Eso no va a ser cierto. Porque cuando Sandy tenga un problema, Vale va a salir corriendo. Así va a pasar. Cuando no estás dentro de las cosas de Dios, así pasa. Pero cuando estás dentro de las cosas de Dios, cuando Sandy tiene un problema, Vale va a ser la primera que le va a decir, ¿qué te pasó? Y ahí va a estar como esa amiga que va a llenarse la camiseta de los mocos de Sandy porque va a estar llorando y la otra, sí, mi amiga, límpiate aquí, no te preocupes, yo me cambio la blusa y tú sigue moqueándome. Es diferente cuando estás en las cosas del mundo que cuando estás en las cosas de Dios. Dios te pone a las personas y a los verdaderos amigos. Dios te va a poner siempre a las personas que van a estar a tu lado, que te van a ayudar y que te van a apoyar de manera incondicional, sea hombre o sea mujer. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Vamos con el siguiente personaje. Hay un chico que aparece en el Nuevo Testamento que nadie sabe su nombre, que nadie sabe su edad, pero que aparece. ¿Y quién es ese chico? Es un joven que aparece en el Testamento, en una de las lecturas, cuando Jesús le iba a dar de comer a todas las personas. Y le dicen los discípulos, hay un joven que trae 5 panes y 2 pescados. Y entonces los discípulos, que eran hombres mayores, que el joven, el que estaba ahí, ¿qué creen que pasó? Se rieron de él. ¿Sí o no? Oye, ¿qué vas a hacer con 5 panes y 2 pescados para tanta gente? Si eran 5,000 nada más los varones, no contando mujeres, no contando niños. ¿Cuánta gente se imaginan ustedes que había? ¿10? ¿15,000? ¿17,000? No sabemos. Pero si son 5,000 es un buen de gente. Con 5 panes y 2 pescados. ¿Y qué creen que hace Jesús? Tráiganme a ese chico para acá. Y entonces toma los 5 panes y los 2 pescados y los multiplica y les da de comer ¿a cuántos? A todos. Y todavía le dice, recojan el sobrante y échenlos ¿en qué? En canastos. ¿Confió Jesús en el joven o en los discípulos? ¿En quién creen que confió? ¿Fer? ¿En el joven? ¿Sí o no? De la misma manera Dios confía en ustedes. De la misma manera confía en Santi, en Jimena, en Ren, en Fer, en Lisbeth, en Elizabeth. De la misma manera, así como confió en ese joven que nada más traía poquito, de la misma manera puede confiar en ustedes. ¿Y saben por qué? Porque el joven dio lo que tenía. Cuando ustedes se acercan al camino de Dios, si yo les pregunto a ustedes, fíjense bien, ¿quién de ustedes puede proporcionarme ahorita 50 pesos para que yo me vaya? ¿Quién de ustedes me lo va a dar? 1 o 2 me va a decir sí y levantaron la mano. ¿Y los demás? ¿Por qué no? Me vas a decir porque no te conozco. Me vas a decir porque yo no sé si lo que estás diciendo es verdad. Y si yo le dijera al joven que me levantó la mano, cuando termine esta charla le voy a dar 500 pesos, ¿qué crees que va a pasar? Se va a quedar, no, pues si te los doy, yo también los traigo. Y entonces todos ustedes van a querer juntar los 50 pesos que yo le pedí para que yo les dé los 500, ¿sí o no? De la misma manera hace Dios. Dios te recompensa lo que tú das, lo poquito que das, pero que lo des ¿de qué? De corazón. Por eso te ponía el ejemplo de si Sandy tenía un problema, Vale era la que iba a recibir todas las lágrimas, mocos y lloriqueos. ¿Por qué? Porque lo está dando ¿de qué? De corazón. ¿Sí queda claro, chavos? ¿Sí voy siendo claro? ¿Vamos bien o todo me regreso? ¿Tú qué dices, Jimena? ¿Vamos bien? Ok. Pero todavía falta otro personaje. El apóstol San Juan. El apóstol San Juan, cuando empezó a estar en el camino de Jesús,
se dice que tenía 17 años. ¿Quién tiene 17 años? ¿Ustedes? ¿Mar? ¿Quién más? ¿Tú, Eli? ¿Eres mayor? No, Eli, ya estás más grande. Ahora, ¿qué pasa con el apóstol San Juan? Fíjense muy bien. El apóstol San Juan empieza a considerar a Cristo alguien muy especial por la manera en cómo trataba a los jóvenes. Y hay incluso una frase que dice: dejad que los niños vengan ¿a quién? A mí. Dejadlos, ¿por qué? Porque muchas veces cuando uno está grande, cuando uno ya está una persona adulta, y ustedes también van a llegar a la edad que yo tengo, va a pasar una situación. Muchas veces nos amargamos de la vida. Muchas veces seguimos tanto las reglas y las normas que le decimos, por ejemplo, Ren, siéntate bien. Vale, así no te quiero. Pórtate así, vístete así, y seguimos reglas y estereotipos porque así nos educaron. Pero si yo entendiera que Ren se siente cómoda de estar así, me está poniendo toda la atención, ¿por qué no dejarla que ella se siente así? Si ella sí se siente bien. Si yo dijera que Mar en este momento dice, qué aburrido, pero si yo me empiezo a comer mi churrito, se me va a olvidar y me voy a poner más atención. ¿Qué crees que va a pasar? Yo le voy a decir como adulto, sí, pero yo no quiero que comas. Si yo te voy a decir como adulto, pero yo quiero que estés bien portada y las niñas bien sentaditas y bien bañaditas y bien peinaditas. Y son seguir las reglas y los estereotipos del mundo. Pero Jesús no hace eso. Jesús dice, dejadlos, que los niños vengan a mí. ¿Por qué? ¿Por qué llama a los niños? Por la inocencia. ¿Por qué llama a los niños? Por la alegría. ¿Por qué llama a los niños? Porque son felices. ¿Por qué llama a los niños? Porque les alegran el día a Dios. Ustedes no dejen de ser niños. A pesar de la edad que tengan, sigan actuando como niños. Yo le decía a mi hijo cuando tenía 5 años, él me decía, papá, yo ya quiero ser un niño grande. Y le decía yo, hijo, no, quédate de esa edad. Yo no quiero que crezcas. Él ahorita tiene 22 años y me dice, mejor me hubiera quedado de 5. Porque con 22 ya tiene que trabajar. Con 22 ya tiene que estar en la escuela y terminando la universidad. Con 22 ya tiene que cubrir los horarios que hay aquí de mañana, tarde y noche. Con 22 ya sabe que tiene que guardar para su escuela sus pasajes, porque si no, ¿qué crees? No le alcanza. Y cuando tenía 5 años, ¿qué hacía? Se la pasaba jugando. Se olvidaba de lo que había a su alrededor. Porque esa labor era ¿de quién? De papá. Ustedes no saben las responsabilidades que papá y mamá tienen. Ustedes no saben el tamaño de sacrificio que muchas veces papá y mamá hace para que ustedes puedan estar cómodos, con buena ropa, en buena casa, en un techo, por lo menos en un techo, con cama cómoda, comida caliente, un celular, el que sea, pero lo tienen. Porque le apuesto que a lo mejor alguno de ustedes sí se compró de sus ahorros o de la beca o lo que sea su celular, pero quieren uno y quieren la versión que sigue, ¿o no? Tienen el iPhone 13 y quieren el 17, aunque saben que cuesta mucha lana, pero ustedes quieren porque sienten que lo merecen. Y lo primero que dicen es que yo ya saqué buenas calificaciones. ¿Y? Es que me porto bien. ¿Y? Cuando ustedes lleguen a otro nivel y estén de este lado, se van a dar cuenta que no dándoles el mejor celular, ni la mejor ropa de marca, ni la mejor casa, ni las mejores comodidades, eso no es lo suficiente. ¿Qué es lo que tienen que dar? Tiempo, atención, amor, cariño, comprensión. ¿Qué más? Y el estar con papá y mamá. ¿Sí o no?
Ahora, ¿qué pasa con este profeta, con este apóstol Juan? Cuando Jesús está en la cruz, le dice a su mamá: mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. ¿Por qué fue el único apóstol al que Jesús se lo dijo? Porque fue al que más cariño le tuvo. Porque cuando Jesús estaba en la cruz, cuando estaba sufriendo y cuando ya estaba en agonía, hubo alguien nada más que se quedó con él hasta el final y con su mamá. ¿Y quién fue? San Juan. Siendo tan solo un joven de menos de 18 años. ¿Sí voy quedando claro? Cuando Jesús toma a Juan como su verdadero hermano, le encarga a su mamá. ¿Cuántas veces no han salido o quieren salir ustedes con sus amigos o sus amigas y les dice su mamá: ay, pero si va la mamá de, y voy a seguir poniendo de ejemplo de Vale y Santi. Si Vale quiere salir, la mamá de Sandy le dice: sí, pero te llevan la mamá de Sandy. Y Vale dice: ay, mamá, que te lleve ella, si no, no vas. Oye, está bien. ¿Sí pasa o no pasa? Y lo lleva, y Vale va trompada porque no quería que la mamá de ella lo llevara, pero ella es la única que puede llevarlo. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque le tiene la confianza entre mamás que una va a cuidar a la otra como que fuera su hija. Lo mismo hace Jesús en ese momento. Cuando Jesús ya estaba a punto de expirar en la cruz, le encarga a su mejor amigo, a su discípulo, a su querido Juan. Y a él se lo da. Y él la cuida. Y él está a cargo de su hermosa madre. ¿Sí queda claro? ¿Vamos bien, chicos, o no? Ahora, viene otro personaje en la Biblia, pero también ya entramos al Nuevo Testamento. Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un discípulo ¿de quién? ¿De Jesús? Sí, pero también tenía a alguien a su lado. ¿Quién era? San Pablo. Y hay unos libros y unas cartas que dice, la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. ¿Qué edad tenía Timoteo cuando empezó a ser discípulo de Cristo? 25 años. Y él se encargó de proclamar la palabra de Dios por todo lo que fue la parte de Éfeso. Nada más. 25 años. ¿Quién tiene 25 años aquí? ¿Son menos de 25? ¿Cuántos tienes, Eli? 23. Ah, está. No andaba yo tan mal. Ya casi la mandamos a Éfeso. Ya casi se va a ir Eli con San Pablo. Ahora, ¿cuál fue la labor? Evangelizar a todo ese pueblo, a todo ese lugar de aquel lado. Pero lo importante de cuando Dios te llama es la labor que te tiene prometido a Él. Y si dices, sí, yo quiero ir, ¿va a haber problemas? Sí, los va a haber. Que va a haber discusiones, sí las va a haber. Que sí va a tener situaciones en casa, en escuela, con papás, sí lo va a haber. Pero algo que no deben de olvidar: los ojos de cada uno de ustedes tienen que estar puestos ¿en quién? En Cristo. Porque no fue Miguel quien nos invitó. Fue el Señor que necesita las manos de cada uno de ustedes. Que no va a ser fácil, no. Que va a haber luego situaciones entre ustedes, sí. ¿Ustedes creen que los chicos que lo invitaron también no estuvieron un día ahí sentados? Claro, yo también estuve ahí sentado, a diferencia de que yo ya no empecé tan joven. A diferencia de que yo ya estaba casado y con hijos cuando yo estaba sentado así como ustedes. La diferencia entre estar joven y ya tener esta edad para empezar en el camino de Dios es abismal. ¿Por qué? Bien sencillo. Ustedes no tienen compromisos más que con la escuela. ¿Sí o no? Y cuando ya estás de esta edad, tienes que tener una casa, un trabajo, mantener a los hijos, a la esposa.
y todavía seguir en el camino de Dios? ¿Es fácil o es más complicado? Es muchísimo más complicado. ¿Pero qué creen? Tiene que pasarte situaciones para que entonces tú entiendas por qué estás aquí. Y bien sencillo, chicos, y con esto voy cerrando. El último personaje, la Virgen María, siendo tan solo entre 12 y 15 años, le dice sí al Señor. ¿Y cuál fue el papel importantísimo de que la Virgen María le haya dicho sí? Nace de ella Jesús. ¿Por qué la Virgen María? ¿Por qué virgen? Porque siendo todavía una niña de no mayor de 15 años, en su virginidad corporal, decide decirle sí a Dios. ¿Queda embarazada? Sí, por obra y gracia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Muchas de ustedes, chicas, ¿pueden quedar embarazadas sin tener relaciones con un varón? No. ¿No? Para que ustedes puedan quedar embarazadas necesitan tener una pareja, ¿sí o no? De lo contrario, no va a haber esa gracia de poder ser mamás. Y ella dice sí con tan solo de 12 a 15 años. La labor importantísima que tienen ustedes en sus manos, chicos, al igual que la Virgen María, ella, ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho que no? ¿Qué hubiera pasado si Timoteo hubiera dicho que no? ¿Qué hubiera pasado si Samuel hubiera dicho que no? ¿Qué hubiera pasado si José, el soñador, hubiera dicho que no? ¿Qué hubiera pasado si Elizabeth dice que no? ¿Qué pasaría si Mar dice que no? Si Alexay dice que no? Si Jimena dice que no, ¿qué pasaría? ¿La vida de ustedes seguiría igual? Sí. ¿Los problemas en casa seguirían igual? Sí. ¿En la escuela seguirían los problemas? Sí. ¿Y entonces para qué le digo que sí a Dios? Para que tu vida cambie. Nada más. Porque cuando estás cerca de Dios, ¿va a haber problemas? Sí. Pero los problemas se pueden resolver de la mano de Dios. Y cuando estás lejos de Dios, lo primero que haces es decir, me quiero morir. Porque no sabes cómo enfrentar los problemas. Porque no hay nadie en que te escuche. Porque no hay nadie en que te apoye, porque no vas a tener a los amigos de comunidad que van a estar ahí echándote porras o sirviendo de paño de hombros para que tú puedas llorar y decirle tus problemas. ¿Se van dando cuenta? ¿Cuál es la diferencia entre estar dentro del camino de Dios y lejos del camino de Dios? Problemas, los mismos. La diferencia es que agarrados de la mano de Dios, los problemas se resuelven más rápido. Y cuando menos te lo imaginas. Y sueltos de la mano de Dios, los problemas se van a hacer enormes. Y el problema más sencillo, vas a sentir que te ahogas en un vaso con agua. ¿Sí queda claro? Ahora, si yo les preguntara, y esa pregunta la van a analizar, la van a escuchar y se la van a llevar a su corazoncito. ¿Les gustaría estar dentro de una comunidad o no? La respuesta es muy sencilla. Si ustedes dicen que sí, adelante, bienvenidos. Y si dicen que no, Dios les bendiga, no pasa nada. Aparentemente. Porque sí pasa, y pasa mucho. Porque los que estamos dentro del camino de Dios, el Señor nos ayuda, nos da de comer, nos da trabajo, nos da dinero, nos ayuda a salir de problemas. Y siempre estamos, por lo menos, con una sonrisa en la cara. Tú no sabes si yo tengo problemas, tú no sabes si yo ya comí, tú no sabes si tengo trabajo, tú no sabes si tengo dinero, tú no sabes cómo le hago para estar aquí, pero aquí estoy. Siempre poniendo el mejor esfuerzo para darles a ustedes un poquito de lo que Dios me ha regalado. Y con esto termino, chicos. Así como me ven, yo odiaba a papá. Así como me ven, yo me reía de mamá. Me burlaba porque ella estaba en las cosas de Dios.
Y así como ustedes ven, yo era muy grosero con las personas y sobre todo con mis mayores. No me importaba. Los insultaba. Insultaba yo las cosas de Dios. Me reía de las monjitas, me reía de los sacerdotes. Hacía yo burla de todo eso. ¿Sí? Y cuando me casé, lo que pasó fue que el Señor me quitó todo. Me dejó sin trabajo, me dejó sin dinero, ¿sí? Perdí a mi primer hijo, ¿sí? Entonces imaginen ustedes, si mi vida de por sí ya era un caos, alejado de la mano de Dios, la cosa se complicaba más. Cuando yo me empecé a acercar a la iglesia, la primera lección que Dios me puso, ¿qué creen que fue? Pedirle perdón a mi papá, porque yo lo quería matar a golpes. Porque yo le guardaba un resentimiento muy fuerte a papá. Yo no entendía por qué papá tenía que trabajar. Yo no entendía por qué papá no me daba lo que yo quería. Y por eso les dije hace un rato, muchas veces pensamos que merecemos todo. Porque yo era de buenas calificaciones, porque yo era el que mejor me comportaba en clase, porque era el que lo ayudaba a hacer las cosas. ¿Y qué creen? En mi época no había celulares. En mi época no había tablets. En mi época no había computadoras. ¿Qué era lo que había? Deporte, diversión, un helado. Eso era. ¿Y si papá no me lo daba? ¿Y si papá se ponía a tomar por los problemas que tenía? Y llegaba tomado y insultaba y regañaba, y entonces yo lo odiaba por eso. Muchas veces no entendemos a papá o a mamá hasta que ya somos papás o mamás. Por eso ustedes, ahorita que tienen esta maravillosa oportunidad de acercarse a Dios y acercarse a una comunidad, es para que ustedes empiecen a entender que lo que haya pasado en casa, con papá o con mamá, hace mucho tiempo, desde que eran pequeños o más chicos, de los maltratos, de los regaños, de que a veces te daban tus nalgadas, no fue porque no te quisieran, al contrario, fue porque no quieren que algo malo te pase. Es porque quieren hacer un hombre o una mujer de bien para ti. Quieren que seas un hombre o una mujer exitosa, que seas y que vayas por la vida como un triunfador, no como un perdedor. Por eso cuando inicié con esta frase que decía el Papa Francisco: no queremos jóvenes débiles, queremos jóvenes fuertes y con esperanza. Jóvenes fuertes, pero no un fuerte de fortaleza, de que esté bien mamey, no. Jóvenes que puedan salir adelante, que puedan estar solos, que puedan leer, que sepan hablarle a Dios, que sepan venir a misa. Porque la mayoría de los jóvenes no quiere venir a misa. ¡Qué hueva! ¡Qué flojera! El joven, ¿qué dice? Prefiero quedarme en mi casa viendo en mi celular, mi tablet, viendo el fútbol, lo que sea, menos la iglesia. ¡Qué flojera! Y lo que no se ponen a ver es que cuando ustedes le cierran la puerta a Dios, le abren la puerta al demonio. Y entonces cuando no se llenan de Dios, se llenan del diablo, nada más, así de sencillo. Y muchas veces creen en todo lo que el mundo les presenta. Diversión, juegos, pornografía, noviazgos, sexo fuera de matrimonio, dentro de su juventud. Todo eso se los presenta y dicen, qué rico, qué agradable irme de borracho, irme en la parranda, irme, perderme. Y cuando Dios te llama, no te llama para que estés todo el día metido en la iglesia como un sacerdote, como una monja, no. Te llama para que vivas una vida diferente. Te llama para que vivas una vida viva, con alegría. Porque muchas veces ustedes, chicos, ¿qué hacen? Se la pasan tanto en tiempo en el celular que no se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor. Si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han visto un amanecer o un atardecer aquí en Querétaro que son hermosos? Uno me va a levantar la mano o ninguno. Porque prefieren verlo en una imagen en el Facebook, en el Insta, en donde sea, en el celular, y no verlo en vivo. Porque si te dicen vamos a una montaña a disfrutar el paisaje, qué hueva, qué aburrido, qué flojera. Porque el mundo de ustedes ahora son las tabletas o los dispositivos, cuando se están perdiendo de lo mejor. ¿Qué pasaría si el día de mañana papá o mamá no estuviera? Llorarían. Se les vendría el mundo encima. Sí, es cierto. Que se les muera un hermano, un familiar, ¿qué pasaría?
No se han puesto a pensar eso, que papá, mamá no son eternos. No se han puesto a pensar que la familia que tienen no es eterna. Chicos, yo perdí todo. Cuando llegué a Querétaro no tenía yo absolutamente nada. Y la cosa más difícil que pasé aquí en Querétaro, cuando mi hijo me dice, papá, ¿verdad que no va a haber Santa Claus este año? Y le dije, no. Dice, sí, ya lo sabía, es que no trajimos árbol. No teníamos casa. No tenía yo una casa donde poner un árbol. Y mi hijo quería un regalo de Santa Claus. 11 años tenía. Y entonces, con el dolor de mi corazón, me dice, ¿verdad que Santa Claus no existe? Le digo, no, chaparro, Santa Claus no existe. Dice, ya sabía que tú eras Santa Claus. Pero lo que yo no entendía es por qué nunca veía yo la popó de los renos en el árbol. Él veía los regalos. Lo que no veía es lo que había detrás de él. Y ustedes a lo mejor están en la misma situación. Muchos traen resentimiento con papá y con mamá. Muchos todavía están enojados con ellos y no lo comprenden. Pero lo que tienen que entender es por qué Dios los trajo hoy. Para que formen una comunidad. En esa comunidad van a empezar ustedes a conocer a gente igual que ustedes. Chicas y chicos que tienen los mismos ideales. ¿Cuáles son esos ideales? Decirle sí a Él. Nada más. ¿Les gustaría o no les gustaría? ¿Tú qué dices, Fer? ¿Tú, Ren? Jimena. Alexei. ¿Tú, chaparrita, cómo te llamas? Yatsia. ¿Tú qué dices? ¿Sí te animas o no? ¿Tú, Mar? ¿Tú, Elizabeth? ¿Tú, Sandy? ¿Tú? Vale. ¿Tú cómo te llamas, chaparrita? Santi. ¿Tú qué dices? Alia. Ustedes dicen, o sea, si yo les pregunto a ustedes si quieren integrar a esta comunidad, me van a decir sí o me van a decir no. Esa es decisión de ustedes y se vale. Lo que yo quiero que ustedes se lleven es el mensaje. Así como pudo escoger a personajes, gente común como tú y como yo, de la misma manera te escogió a ti. Y por eso estás aquí sentado. No fue perder el tiempo. Fue abrirte el panorama de decirte, para esto te quiero. Ustedes no saben qué pueda pasar el día de mañana. Así empecé yo como ustedes. Y hoy estoy aquí. Y yo también necesito que alguien me reemplace, porque no voy a ser eterno. Yo también necesito que un joven me diga, yo le ayudo. Yo necesito que un chico como Mar, como Alexei, como Elizabeth me diga, ¿a dónde hay que ir? Yo lo acompaño. Para que vean ustedes que fuera de Querétaro la cosa está triste. Y triste en realidad. Ustedes viven en un lugar privilegiado, muchachos. Privilegiado. Pueden salir, divertirse, andar, pasear, ir aquí, ir allá. De donde yo vengo ya no se puede hacer absolutamente nada de eso. Lo que sigue a continuación es la parte más hermosa. Van a tener un encuentro con Dios. ¿Y le van a decir a Él sí? ¿O le van a decir a Él no? ¿Les gustaría o no les gustaría? Y para eso, los voy a invitar a que se vayan poniendo de pie.